no tengo los detalles de los temas que han tratado esta gente del comité político del PLD, pero evidentemente que no es común, no es rutinario reunirse 2 días seguidos. Me imagino que algunas cosas veremos, alguna estrategia estarán elaborando el PLD frente a este tema del fideicomiso. Ha estado un poco, pensé que iba a ser mucho más agresivo porque he visto que la Fuerza del Pueblo, específicamente el doctor Leonel Fernández, ha estado manejando el tema en 2 oportunidades, han hecho planteamiento. El último es el de la elaboración de un proyecto de ley para fideicomiso, que ya ayer lo anunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Dijo que se ha tratado de politizar el asunto y que se va a enviar un proyecto de ley para regular, proyecto de ley marco que tiene que ver con la regularización de los fideicomisos hasta ahora. Y esto es una opinión de algunos expertos en la materia. Lo del fideicomiso solo operaba o solo se había concebido para la promoción en la construcción de viviendas. Era lo que se manejaba hasta este momento, y creo que es sabio, es inteligente de parte del gobierno y del presidente de la República manejar esto con mucho cuidado, porque las cosas que he escuchado, las cosas que uno ve y escucha sobre esto no es nada bonito. O sea, el gobierno, y yo creo que la gente le reconoce eso al presidente, yo diría que hasta se ha excedido en el esfuerzo de proyectar transparencia. Por un rumor, por un comentario, quita un funcionario para dar la anotación de que es un gobierno transparente y que no quiere esconder cosas. Usted dirá, hay sus excepciones, porque hay sobre lo que no solamente rumores, sino un expediente corriendo en la justicia y esa gente permanece ahí. Pero ese es un caso, puede haber 2 casos, pero en sentido general, el gobierno y el presidente ha sido sumamente cuidadoso con los escándalos, con la transparencia. Entonces, en este caso, no puede o no podía, y digo no podía porque cuando el consultor jurídico habla de enviar ese proyecto al Congreso, me imagino que eso implica recoger esto del fideicomiso para Punta Catalina hasta que se apruebe la ley marco para poder hacer este tipo de cosas. Y digo yo, y aún cuando se apruebe, porque el PRM tiene la manera y tiene cantidad suficiente en el Senado y en la Cámara de Diputados para que pase esta ley de fideicomiso, cuando eso ocurra, el gobierno tiene, aún después de eso, que obrar con mucho cuidado para que la población no vaya a llevarse una idea equivocada del propósito real del gobierno con respecto al destino de Punta Catalina. Si es negocio y el Estado lo puede administrar, que lo administre el Estado. Si el Estado quiere hacer este esquema de fideicomiso, que lo haga. Yo en lo particular creo, y me detuve a leer el contrato, el proyecto de contrato, como usted le quiera llamar, y en particular... El presidente dice que no es contrato. El presidente dice que no es contrato. Hay una manera de llamarle en el caso de los abogados. Puede ser un proyecto de contrato, aunque el presidente en la carta que envía, como citaba Roberto Rosario, yo lo busqué así, en la carta que envía a la Cámara de Diputados habla de ese contrato, sí, que se apruebe ese contrato. Pero bien, como se le quiera llamar, digamos como se le quiera llamar, pero es evidente que hay un empoderamiento, hay unos privilegios que se le otorga a ese equipo que va a manejar las operaciones de Punta Catalina a partir del fideicomiso, que eso puede lucir irritante y muy poco conveniente a los fines del interés nacional. No, y ha provocado un ruido que no se detiene, pese a la aclaración que hizo el director de la CDE, el que es ministro de Energía y Minas, el ministro de Hacienda, el director de comunicación del gobierno, el director de comunicaciones, ahora el jurídico. Hoy el ruido se hace más fuerte con esto, Dani. Dice aquí un periódico, auditores del Congreso hallaron irregularidades en el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina, pero los diputados lo evadieron. Ellos recomendaron, los auditores, dice, la Oficina Técnica de Revisión Legislativa del Congreso Nacional detectó unas 4 irregularidades y constitucionales del contrato de fideicomiso para la administración de Punta Catalina, tras lo cual recomendó a los diputados que antes de autorizar esa pieza la analizaran detenidamente. Sin embargo, ellos
No la analizaron y la aprobaron. Yo digo, aquí pasan cosas, perdóneme Luis, porque me remito de manera inmediata aquel contrato con la Barrigol, ustedes recuerdan, esa cuestión, aquí debió haber gente presa por eso. O sea, hay congresistas o los congresistas debieron darle una explicación a este país, cómo se aprueba un proyecto sin ser examinado, sin un proyecto tan complicado como el de establecer el beneficio que le tocaba al país por la explotación minera. Y la diferencia entre uno y otro. Y la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, aquí debió haber caído presos senadores y diputados. Y no pasó nada. Simplemente un buen día el presidente de la República del momento se destapa en el Congreso y hace, en la toma de posesión, el caso de Danilo Medina, que eso fue en el 12. De repente el presidente se destapa y le hace esta revelación al país, que el país se quedó boquiabierto, Esto no perplejo. puede ser posible. Y no pasó nada. No pasó. Y entonces todos descubrimos que ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados eso se leyó. Sencillamente se aprobó porque dos líderes políticos del momento quisieron que se apruebe. O sea, eso apruébelo sin discusión. Y yo digo, ¿y dónde está el contrapeso de poder? ¿Cuál es el papel que le corresponde al poder legislativo, el primer poder del Estado? ¿Cómo es posible que en estos tiempos esas cosas ocurran y que no le pidamos cuenta al primer poder del Estado, que es el poder legislativo? Así como le exigimos al presidente o al poder ejecutivo, que es uno de los tres poderes del Estado. Yo creo que en ese caso específico de la Barrigol, y ahora se me está pareciendo también a lo mismo, caramba, pero un poco de respeto al país. Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que el gobierno ha centrado, y con mucha precisión, y yo leí ayer con mucha atención, vi ayer con mucha atención el artículo del abogado Cristóbal Rodríguez. El gobierno ha centrado que no es privatización, porque aquí hay una discusión inicial, yo de ahí no me desmarco, y es que la incidencia, la puntualización, lo puntiagudo de la oposición, y específicamente del PLD, es que el gobierno se disponía a entregarle el Punta Catalina al sector privado, privatizarlo, decía, ustedes manejen eso. Y que el mecanismo para eso era el fideicomiso. Frente a eso, para citarle tres casos, el presidente de la República no solamente lo desmintió, sino que hasta se expresó en un tono alto. Cristóbal Rodríguez jurídicamente hizo una exposición sumamente interesante, pero ayer lo hizo también, lo ratificó el Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que obviamente es el abogado, en este caso, del Estado. Estoy muy claro en lo que está planteando, estoy muy claro ahora lo que está sobre el tapete de la segunda parte. Situaciones que son insostenibles en la redacción del contrato o como usted le quiera llamar, eso es un documento. Creo que lo que más se asemeja es un contrato. O, ¿qué se le puede llamar? Lo que sostiene eso. Para los fines, para que no nos perdamos eso, la denominación es intrascendente. Si es contrato, si es acuerdo, si es proyecto, eso es intrascendente. El circular, vamos a llamarle circular. El fondo es el problema. Sí, lo que contiene es el documento. Vamos a llamarle documento. Eso es el documento. Porque el circular es de una página. ¿Quiere que le diga una cosa? Pero yo no veo tampoco inconveniente que si eso se revise, se vuelva a revisar. Vísteme despacio que voy deprisa. Yo creo que ese es un punto. Y yo un poco viendo cómo la reacción que ha tenido el gobierno frente a estos casos, yo guardo muy bien algunas de las palabras que dijo el presidente Abinader, que fue un poco diciendo, no, pero vamos a desmenuzar, vamos a pelar plátano, una especie de eso. Tiene que ser así. Y entonces creo que frente a eso es inminente que se revisen esas aristas, porque vean ustedes, el contrato que en un momento uno se puede perder, fue debidamente aprobado y con los votos de la oposición. Sí. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Lo mismo que yo le decía de la Barrigol. ¿Cómo dice ¿Eso pasó así? Luis Mercedes? Es lo mismo. No. Es lo mismo. Con los votos de la oposición. Con los votos de la oposición. Y entonces, exactamente. La fuerza del pueblo que hoy es vanguardia en los reclamos de que se retire ese proyecto,
votó a favor. También. ¿Y entonces qué hacemos? Por eso que le digo, aquí, ¿Qué hacemos, aquí en compañero? algún momento tenemos que ¿Qué hacemos, pedir explicación y adoptar algún tipo de comportamiento mucho más serio, entiendo yo. Ahora, Pero hay un tema, ahí yo coincido con Peralta. Eso que es poner el bisturí es sobre el tema financiero. bueno, no, Peralta, en lo que yo interpreto que él plantea, no es solo sobre el tema financiero, No, es uno de los puntos, pero el fundamental. para mí el fundamental es desde el punto de vista de la formalidad y la legalidad. Sí. Es decir, para tener el sustento, para que esto pueda ser viable en medio del mare magnum que ha generado, vamos a crear el marco jurídico para fideicomisos y después de ese marco jurídico entonces le damos continuidad a lo que venga. De hecho, hay cuestiones, para que ustedes vean lo importante de eso que se decidió ayer, hay cuestiones que no han podido prosperar justamente porque necesitan de un soporte jurídico. Está pendiente todavía de resolver el asunto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado por un asunto... Sí, porque hay otro fideicomiso. Pues exacto, por un asunto de ley. Ahí está pendiente resolver lo que se llamaba en aquel momento FOMPER, que ahora se llama yo no sé cómo. Sí. Pero eso tiene que pasarse una ley. Y te dirá, son cosas distintas, no es lo mismo. Tienen que aprobar los procedimientos porque para que eso desaparezca, para que esas empresas se transformen, necesitan de una sanción del Congreso de la República. Por eso yo veo bien y celebro que el gobierno no le haya dado la espalda a las críticas, que el gobierno responda a las críticas y que haga los reparos que hay que hacer. Ahora, es evidente que esto es un asunto que entraña una delicadeza especial porque Punta Catalina nació con problemas. Yo siempre estuve de acuerdo con que se construya Punta Catalina, yo siempre estuve de acuerdo y lo defendí, que el Estado incursionara en eso para quitarle la ñoñería que tenían los generadores privados en el momento que ponían la tarifa que ellos querían y le vendían, y había un esquema de comercialización de la energía que producían muy inconveniente para el Estado, es la verdad, y para los ciudadanos de manera específica. Y por eso entendí que era necesario que el Estado incursionara como lo hizo con esta inversión de sobre 2.000 millones de dólares, la mayor inversión del Estado en cualquier proyecto en la historia. Ahora bien, eso nació ciertamente con problemas. Hubo que buscar una comisión de notables, entre ellos nuestro Monseñor Agripino, fallecido, para que esa comisión de notables le diera la honorabilidad que ese proyecto en principio y a mitad y al final no tuvo. Entonces, buscamos la comisión de notables para santificarlo. Fue santificado el proyecto. Entonces, después de que pasamos por todo dijo, eso, como dice el refrán, y certificó que es correcto. no era el refrán, era la lotería. Era la lotería. Que había el notario público, fulano está el notario público de los números del distrito tal, y certifica que es correcto. Pero ese notario fue el que certificó aquel sorteo de... El 13. El 13. El 13. Sí, siempre había uno. Siempre había un notario. Y dijo que es correcto. ¿Qué es correcto? No me digas. Yo creo que Hay que buscar ese notario y pedirle cuenta como queremos pedir cuenta a los diputados. Sí, los diputados no, pero lo cierto es Hay que grabar, perdón, Joana, el momento que él dijo, es correcto. Yo creo que los diputados que aprobaron esto sin leerlo deben sentir vergüenza en el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo pasar un proyecto, en este caso este contrato, sin haberlo leído? La Alianza País hace una publicación el día de hoy, sus legisladores en la Cámara de Diputados, incluido ahí José Horacio Rodríguez, donde admiten, ¿no?, el voto, la confusión que tuvieron en el momento, pero sin duda que no leyeron el documento. Ellos hacen una serie de recomendaciones al Ejecutivo para que retire el proyecto el contrato del Senado para hacer una serie de modificaciones que ellos entienden deben producirse, como que el contrato no sea hasta el año 2052, que son los 30 años, sino que sea por 5 años el contrato, o sea, no comprometer por tanto tiempo a la República Dominicana. Entonces yo creo que los legisladores deben sentir vergüenza. Yo sé que hay gente que va
que está ahí, que no sabe ni siquiera todavía dónde está sentado, pero hay otro buen grupo de hombres y mujeres que sí tienen conciencia de qué significa ser un legislador, o sea, ser un diputado, ser un senador, y cuáles son los tres objetivos principales de un legislador, el que incluye fiscalizar y tener una observación hacia el Ejecutivo, lo que envía el Ejecutivo a ambas cámaras. Entonces, yo pienso que ha faltado desde el principio información oportuna sobre cuáles son las implicaciones de este contrato. ¿Por qué comprometernos hasta el 2052? ¿Por qué no hacerlo por 4 u 8 años, que se supone eso es lo que puede durar o lo que establece la Constitución, que podría durar esta gestión de gobierno en principio, 4 u 8 años? O sea, ¿por qué el compromiso hasta el 2052? ¿Por qué hacerlo? El PRM o algunos funcionarios, incluido el ministro de Energía y Minas, creo que han caído en sus propias trampas de cuando se hace oposición de manera irresponsable, que es lo que pasa ahora también con el tema de los combustibles y de cómo se hizo la oposición en el gobierno pasado al tema de los combustibles. O sea, ¿cómo bajamos los combustibles ahora? De la misma forma que no podían hacerse en la gestión pasada del PLD, es lo mismo, porque es la misma ley, pero se ponen a ofrecerle una serie de cosas a los dominicanos que pueden creerla en algún momento, que luego cuando llegan, que son gobierno, no pueden cumplirse porque no es posible. No porque no quieran, porque yo no creo que el gobierno quiera que los combustibles sigan subiendo como consecuencia del barril del petróleo y otros aspectos internacionales. O sea, no es una disposición del gobierno de manera directa de que suban o no los precios, pero se hizo oposición con eso en el pasado gobierno y se hicieron, de hecho, compromisos de bajar los combustibles cuando llegaran al gobierno y resulta que no es posible. Entonces, así es como se hace una oposición de manera irresponsable. En la Punta Catalina costó 2.641 millones, pero en la oposición el ministro de Energía y Minas dijo que era muchísimo más de ese monto que hablaba el PLD en su momento. La Energía y Minas hace una publicación hoy en los diarios donde habla trata no de justificar el contrato y habla de los beneficios, qué es un fideicomiso, cómo nos beneficiamos. Entonces, los beneficios, ¿cómo funciona? En los beneficios dice Energía y Minas, habla de la garantía de que el proyecto involucrado funcionará con mayor agilidad, eficiencia y transparencia, por lo que el Estado podrá brindar un mejor servicio al público y a la población. O sea, cuando habla Energía y Minas de agilidad, eficiencia y transparencia, es porque desde el gobierno como Estado no podemos hacer eso en Punta Catalina. O sea, hay que cederlo a un grupo de empresarios privados porque sí pueden manejarse con transparencia, con eficiencia. Yo creo que no es que en la justificación eso no debería estar, porque si hay algo que ha mostrado el interés este gobierno desde el principio, como mencionaba don Dani, es la intención de manejarse con transparencia desde el principio, y es una de las banderas, ¿no?, del presidente Luis Abinader. Dentro de los beneficios habla Energía y Minas también de poder contar con más recursos para el Estado que puedan responder mejor a los desafíos generados a la crisis del COVID-19, pero el contrato es hasta el 2052. Hasta el 2052 es el contrato, de continuar mejorando el sistema de salud y de educación. Sí, pero la educación tiene el 4%, o sea, de hecho creo que le está sobrando ahora el dinero en vez de faltarle en el 4%, que no encontramos qué hacemos con ellos, sino vaya y navíe para que usted vea que no encontramos qué hacer con el dinero. Entonces, yo creo que ha faltado información, celeridad en la información, que el gobierno pudiera haberlo compartido en principio para que la población, que es un bien nuestro, que lo hemos pagado con nuestros recursos, no fue el PLD que lo pagó, no, con sus recursos, con lo que nos quitan a nosotros mensual,
que pagamos muchísimos impuestos y a veces no encontramos ni cómo nos los retribuyen, cómo se les retribuye a los dominicanos para tener una mejor educación, mejor comunicación vial, mejor energía servida. Punta Catalina sirve el 30% de la energía que consumen los dominicanos y ahora mismo nos representa una pérdida para el gobierno. Entonces, ahí hay que transparentar más la situación, explicar mejor esto, y si hay que modificarlo, el contrato, pues modificarlo para que nosotros podamos tener algún beneficio, porque al final todavía no sabemos cuál es el beneficio que vamos a obtener de ceder este bien público hasta el 2052. Bien, yo creo, Mire, Dani, comparto eso último de Johanna y lo suscribo, me adhiero. Es importante que el gobierno pueda dar las explicaciones debidas, aun cuando se apruebe la ley de que habla el consultor jurídico en el día de ayer, cuando tengamos que volver sobre esto del fideicomiso para Punta Catalina, hay que ser lo más explícito posible, lo más transparente para seguridad y tranquilidad del gobierno que, reitero, ha dado notaciones importantes de transparencia. Desde ayer, el Ministerio de Energía y Minas está publicando una nota ilustrativa de qué es el fideicomiso, algo que debió hacerse antes de. Y una página bien didáctica. Dice, el fideicomiso público es la herramienta que nos está ayudando a generar una mejor calidad de vida para los dominicanos. Conócelo. Y entonces ahí dice, ¿qué es el fideicomiso? ¿Cómo funciona? ¿Qué países lo emplean y de qué forma? Y ahí detalla, en Ecuador hay 873 contratos de fideicomiso, en México 589, en Colombia 258, en Panamá 103. ¿Qué beneficio tiene la gente con un fideicomiso público? Y ahí lo detalla. O sea, esto debió hacerse antes de comenzar a presentar el método del fideicomiso a la sociedad, para que la sociedad conociera esto y no vinieran los cuestionamientos como ya han surgido y ese ruido que le está haciendo daño al gobierno, le está haciendo daño al partido de gobierno. Yo creo que es en la gestión del presidente Abinader es el tema más escabroso que le ha tocado manejar. Y observo esto que usted plantea de que debió desarrollarse primero, un programa de educación a la población para que supiera cómo opera el fideicomiso. Eso no es malo y es bueno que la gente lo conozca, lo sepa. Lo del fideicomiso es una modalidad de gestionar un bien. En este caso estamos hablando de Punta Catalina, como podemos hablar de cualquier otro bien del Estado. Pero ha pasado mucho esto que el gobierno pierde de vista la importancia de la comunicación oportuna. Y en este caso ha ocurrido. Eso a la gente debió explicársele para que no se creara la sensación de que es que el gobierno quiere hacer algo escondido y que está haciendo un negocio a unos representantes del sector privado. Porque óigame cómo es que la gente lo ve, para que le pongamos nombre a las cosas. La gente entiende que es que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, que es un empresario de éxito, es un hombre del sector privado, ciertamente, y entonces el jefe del gabinete eléctrico, que es un hombre empresario también, que fue presidente del CONE, el señor Macarrulla, le quiere poner un negocio para que se gane un dinero a otro señor que fue presidente del CONE, el señor César Marrancini, para armar un trompo para ganarse un dinero durante 30 años. Le estoy diciendo al gobierno cómo es que la gente lo comenta en los escenarios privados, ¿verdad? Eso no sale públicamente. Pero lo que yo he escuchado, y estoy en el deber de contarlo, de compartirlo, para que ustedes vean las cosas que ocurren cuando no se trata un asunto de manera adecuada. Hoy día, y empato una cosa con la otra, yo estoy viendo algunas informaciones en la prensa de hoy, que ustedes lo podrán ver. Una que da cuenta de que la canasta familiar, el costo de la canasta familiar, casi se duplica del 2019 al 2022. Un tema. En los mismos diarios sale otra información que habla, y eso está en portada, del aumento del precio del barril de petróleo, petróleo del norte, el petróleo de Nueva York.
El del norte, el Nueva York, $90 el barril, el otro 90.16 subió un 2.16%. Subió $2 y pico. Entonces, esperen el viaje mañana viernes. entonces Porque el gobierno no puede asumir ese aumento. no lo puede asumir. Y va a ser mayor que el de anterior. Entonces yo ahora digo, frente a esas cosas, el gobierno tiene que estar presto a orientar adecuadamente a la población si no quiere que se diezme, que se afecte el nivel de popularidad que ha tenido el presidente de la República hasta este momento. Creo que el presidente ha tenido un nivel de favorabilidad muy cómodo y muy conveniente en cerrando el año e iniciando el año. Entonces este tipo de cosas hay que manejarlo con todo el cuidado posible, comunicándolo a la gente, porque es verdad, nosotros estamos sintiendo que va al supermercado, yo voy poco, ¿verdad? Pero que yo vaya poco no quiere decir que yo no tenga que sentirlo en el bolsillo como lo siento, ¿verdad? Yo no voy, pero yo mando. Entonces, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que se reporta en mi tarjeta de crédito. Y entonces eso duele. Pero el gobierno tiene que hacer un esfuercito de explicarle a la gente de esta coyuntura internacional que no es asunto de República Dominicana, que no es que el gobierno ha adoptado una política errática que ha llevado a que tengamos los niveles de inflación con que cerramos el año pasado y con lo que habremos de continuar durante este año. Y que no es propio solo de aquí. Y que no es de aquí. Por eso digo, el gobierno tiene que afinar ese equipo de comunicación para que a la población le expliquen esta cosa, para que hagan lo que tardíamente está haciendo el señor Almonte en el Ministerio de Energía y Minas, él que ve este programa siempre. Le digo, debió hacerlo antes. Claro. Mira, Debió hacerlo antes. Para cerrar el tema del fideicomiso. Perdón, pero el fideicomiso no es una figura que propiamente le compete explicarlo a la gente de Energía y Minas, porque es un asunto que debió explicarse desde el gobierno, porque en sentido general es un proyecto del gobierno, son iniciativas del presidente de la República tratando de crear un mecanismo eficiente. Alguien especializado porque energía y minas es del gobierno. No, pero es un asunto del gobierno Dani central. dice Palacio. Sí, efectivamente. Pero mira, agradezco a Luis Reyes Santos, me envió un artículo sumamente interesante, donde en términos generales él plantea que me gustan los términos, porque cuando el gobierno hace las cosas, él que fue director del presupuesto se las reconoce, no tiene ese empacho en decir que todo está mal. Y él dice que la presentación y la organización del fideicomiso fue impecable y la explicación de que no se va a privatizar. Él refiere lo mismo, que el tema está en que el fideicomiso no está específicamente definido en cuanto a si él puso el ejemplo de Red Vial, que el Red Vial es un fideicomiso, que es verdad, pero que los recursos solamente se pueden utilizar en Red Vial. Entonces él alega que debe esto especificar, estar claro, porque de este fideicomiso, de haber un recurso, se pudiera utilizar, el gobierno lo pudiera utilizar en otra área. Y citó el caso de las personas que están designadas ahí en la forma. Es decir, un poco repitiendo lo mismo, pero con una redacción muy técnica, pero muy explicativa, que induce a que eso tiene que aclararse. El mismo tema, todo está concluyendo de que el fideicomiso está bien, que la explicación que no se va a privatizar, pero que tiene que precisarse dos cosas. ¿Quiénes van a estar al frente de eso? El por qué, cómo, hasta cuándo. Estas son palabras que estoy agregando. Es el resumen que todo, y si esos recursos pueden ser objeto de otra situación. Mire, hay un refrán, usted tocó un tema. perdone, hay un refrán, Luis, antes que no vayamos más lejos, ilustrativo de eso que está usted diciendo, y que digo yo, y que dice Luis Reyes Santos, y que plantea Freddy y Johanna también. El tipo de sombrero. Se le desaparece el sombrero de la mesa y dice, óigame, estamos entre gente seria, pero el sombrero no aparece. Entonces, estamos entre gente seria, pero el sombrero no aparece. Entonces, eso hay que explicarlo. Adelante. No, es que yo no tengo duda de que esa parte van terminando siendo explicado, y viene un buen momento, que eso va para el Senado, pero ojo, el Senado no puede coger bisturí y arreglarlo, el Senado lo aprueba o lo rechaza, o vuelve y se comienza. Pero yo pienso que, miren, yo estoy convencido que el gobierno eso no le va a dar un tratamiento de que eso es lo que hay, para que aparezca el sombrero. Igual yo creo que el gobierno va a hacer todo lo que haya que hacer y he visto, para que esto se aclare. Y no he tengo visto duda. el interés que tiene el propio presidente Abinader, porque es el tema que tiene. Que, por cierto, usted puso el tema que yo tenía aquí, mire.
una corta y una larga, o al revés. El COVID, que es un tema de preocupación. Ya esto que yo lo escuché allá en Fitur, que podríamos llegar a una meseta, ciertamente ha bajado la curva de contagios, la tasa de positividad, hay que ver si se están haciendo la cantidad de pruebas, pero